Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar y continuamos. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, de nueva cuenta, bienvenidos, muchachos. Gracias por la espera. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos resolviendo el día de ayer. Me parece que sí, fue ayer. Estábamos hablando de la solución de un circuito mixto de capacitores. Empezamos, desde luego, previamente habíamos revisado lo que es el circuito de capacitores de... ok, ahorita revisamos la duda de García Amaro, supongo que es. Dame un segundo. Respecto a la tarea. Entonces, habíamos revisado el circuito serie, vimos que tenía ciertas características que ahorita voy a recordar. En el circuito serie las cargas en los capacitores son todas iguales, igual a la carga total. Que la capacitancia total de un circuito serie es menor que la menor y se obtiene con la suma de la inversa de las inversas, y que los voltajes en un circuito serie se reparten de tal suerte que el voltaje total será la suma de los voltajes. Y vimos también en la sesión previa que en un circuito paralelo el comportamiento es este que está marcado en la lámina. La capacitancia total será la suma de las capacitancias, es decir, vamos a tener una capacitancia mayor que las capacitancias individuales. Las cargas también resultan de la suma de las cargas individuales, de tal manera que podemos almacenar en este circuito mayor cantidad de carga a medida que conectemos más capacitores. Y los voltajes, la característica principal de este circuito también es que los voltajes en cada capacitor son exactamente iguales a el voltaje total, porque todos los capacitores se conectan de manera directa, digamos, a los terminales de la fuente que alimenta el circuito. Entonces, son las características del circuito paralelo. Resolvimos un ejercicio del circuito paralelo, así como resolvimos antes uno de serie. Y estábamos el día de ayer resolviendo este circuito mixto, el cual ya no es puramente un circuito serie ni tampoco puramente un circuito paralelo. No es una combinación de ambos circuitos. Y decíamos que para poder resolver este circuito tendríamos que identificar partes del circuito que estén perfectamente identificadas como conectadas entre serie y en paralelo. Entonces, identificamos primero que estos capacitores 2 y 4 están en serie, sin lugar a dudas, y entonces podemos calcular una capacitancia equivalente de estos dos capacitores. Encontramos que el valor de la capacitancia equivalente de estos dos capacitores es de 13.33 microfaradios, y eso checa con lo que habíamos dicho en relación al circuito serie de capacitores, que la capacitancia total es menor que la menor. En este caso tenemos una de 20 y una de 40, y resulta que la capacitancia total de esos dos es de 13.33, menor que esta de 20. Entonces eso me dice que esto va correctamente. Y luego, ya que hicimos eso, vimos que tenemos que redibujar nuestro circuito, dibujando ahora nuestro capacitor 2,4 equivalente. En lugar de dibujar dos capacitores, dibujamos uno solo equivalente, y entonces podemos seguir reduciendo nuestro circuito al identificar que ahora este capacitor 2,4 y este capacitor 3 tienen una conexión que podemos reconocer como paralelo entre ellos. Entonces podemos reducir estos dos capacitores, el 3 y el 2,4, en un capacitor equivalente que se llama el capacitor 3,2,4, donde está combinado el efecto de los dos. Y como están en paralelo, pues tenemos que sumar sus capacitancias.
y de esa manera obtener su capacitancia equivalente. Y en este caso nos da que la capacitancia equivalente de estos capacitores 3 y estos 2 y 4 es de 43.33 microfarads. Con eso al final encontramos que después de reducir esto a un capacitor equivalente 3, 2, 4, resulta que tenemos solamente 3 capacitores conectados en serie. Al final, de tal manera que podemos calcular una capacitancia total, desde luego con la ecuación que ya dijimos de la inversa de la suma de las inversas, porque están en serie, podemos calcular ya la capacitancia total a través de esta expresión. Y bueno, haciendo todas las operaciones necesarias, llegamos a determinar que la capacitancia total del circuito era de 6.99 microfaradios, casi 7 microfaradios. Y pudimos, finalmente representamos eso como si fuera un capacitor equivalente con una capacitancia total con ese valor. Al final tenemos que esto queda reducido a un capacitor que me representa a todos los demás con este valor, y con eso pudimos ya proceder al cálculo de nuestra carga total del circuito, multiplicando simplemente esta capacitancia total que encontramos por el voltaje total del circuito, y encontramos este valor de 349.5 microcoulombs para la carga de este circuito. Y entonces decíamos que una vez que habíamos hecho eso, regresamos al circuito anterior, en donde tenemos 3 capacitores, y como vemos que estos 3 capacitores están en serie, pues podemos hacer esta aseveración, decir que la carga que tenemos en el capacitor 1, en el capacitor 3, 2, 4 y en el capacitor 5 son iguales, porque forman parte de un circuito serie, y todas son iguales a la carga total del circuito, que es la que acabamos de calcular. Y entonces de ahí pudimos determinar sus valores de la carga 1, la carga 5 y la carga 3, 2, 4 en 349.5 microcoulombs, que es lo que calculamos para la carga total. Y hasta ahí estábamos en este punto del ejercicio, en donde con estas cargas podríamos calcular los valores de los voltajes. Perdón, me fui hacia atrás, voy hacia adelante. Con estas cargas, aquí lo voy a hacer. Con estas cargas que tenemos aquí ya podemos calcular los valores de los voltajes, al menos los voltajes que correspondan a estas cargas, porque eso me va a ser necesario para seguir avanzando con este problema. Este es el resumen hasta ahorita de lo que hemos hecho de este problema, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos. No pregunté si me escuchaban, pero supongo que sí. Sí, profe, y ninguna duda. Gracias. Tampoco hay ninguna duda. Gracias. Entonces, lo que podemos hacer en este momento, decía, muchachos, es calcular estos voltajes. Este voltaje 1, por ejemplo, este voltaje 3, 2, 4 y este voltaje 5. Estamos preparados en este momento porque conocemos la carga 1, la carga 5, la carga 3, 2, 4 y las respectivas capacitancias. Entonces, podemos calcular este voltaje 3, 2, 5 que ya teníamos aquí marcado. Y la pregunta era, ¿cómo calculamos este voltaje 3, 2, 5? ¿A qué va a ser igual? Por definición. La capacitancia. Ajá, ¿cuál carga entre qué capacitancia? ¿La carga cuál? Yo no te Sería escuché. carga 1 entre distancia, ¿no? Y así, entre... Ajá, sería la correspondiente. En este caso, la carga 1 sería igual a la 2, 3, 4 para que no haya... Pero esta es la 3, 2, 4, no la 3, 2, 5. La 3, 2, 4. Para que haya correspondencia, digamos que es la carga 3, 2, 4 entre la capacitancia igual a la que corresponda, la capacitancia 3, 2, 4. Y aquí ahora sí podemos determinar el voltaje 3, 2, 4 si hacemos esta 3, 2, 4. Si hacemos esta relación. La carga 3, 2, 4, ¿cuánto vale? Aquí está. Vale lo mismo que la carga 5 y que la carga 1 y que la carga total. Son 349.5 microcoulombs. Y eso dividido entre
La capacitancia 324 que encontramos en, ¿cuánto vale? 324. ¿Cuánto vale la capacitancia 324? Vale 43.33. 43.33 microfaradios, ¿no? Y entonces aquí, pues los micros, con los micros se van a eliminar. ¿Cuánto me da 349.5 entre 43.33? 0.0, no es cierto, 8.076. 8.066, muy bien, 8.066. Y entonces ese es el voltaje de volts, desde luego, es el voltaje de 324. Y entonces podemos aprovechar este mismo momento para calcular, por ejemplo, los voltajes de las cargas que ya conocemos, el voltaje 1 y el voltaje 5. Por ejemplo, el voltaje 1, nuevamente por definición sería la carga 1 entre la capacitancia 1. Y la carga 1, como ya dijimos, igual en este caso es de 349.5 microcoulombs. Y la capacitancia 1 es un dato, son 10 microfaradios. Y de esta manera podemos determinar cuánto vale el voltaje 1. ¿Cuánto es esto? $34, ¿no? Me dio 34.95. 34.95 volts. Y igual de una vez podemos calcular el voltaje 5 porque ya conocemos aquí la carga 5. En este punto podemos saber cuánto es la carga 5 entre la capacitancia 5, que son nuevamente 349.5 microcoulombs, entre la capacitancia 5, que son 50 microfaradios. Los micros se van a eliminar. ¿Cuánto me da 349.5 entre 50? Me dio 6.99. 6.99, muy bien, 6.99 volts. Y entonces ya tenemos los tres voltajes de este circuito, que ya estaban marcados ahí. Y si recordamos, este es un circuito serie, en donde, de acuerdo con las reglas del circuito serie, el voltaje total debe ser igual a la suma de los voltajes individuales. Vamos a corroborar eso, muchachos. Si me dicen cuánto es 8.066 más 34.95 más 6.99, ¿cuánto nos da? 50.006. 50.006, o sea, son 50 volts, que es el voltaje total. Con eso estamos corroborando de alguna manera que nuestros cálculos de voltajes son adecuados. Tenemos ya entonces este voltaje 234 es el que me interesa ahorita, sobre todo. Este voltaje 234 de 8.066 para seguir resolviendo. Pero bueno, aprovechando, vamos a anotar aquí los que ya conocemos. Es más, los vamos a anotar ahí en la siguiente lámina porque ya los pasé para allá. Porque en la siguiente lámina ya tengo esto, en donde voltaje 1, ya lo habíamos calculado aquí, dice aquí, voltaje 1, 2, 3, 4. Aquí me falta el voltaje 1. Ya lo calculamos ya se me olvidó. El voltaje 1 lo calculamos en 34.95. 34.95 volts. El voltaje 5 lo calculamos en 6.99. 6.99 y hasta ahí vamos, porque el otro que calculamos era el voltaje 324 de 8.066, pero ese todavía está combinado. Calculamos este voltaje, ahorita ya me hice. Entre estos dos puntos calculamos el voltaje 324. Que fue de 8.066, ya me perdí. No alcanzo a ver mi cursor, acá está. Este fue el voltaje que calculamos en 324 y lo calculamos en 8.066 volts.
Entonces, este es importante porque esto nos va a permitir seguir resolviendo. Muchachos, entonces aquí ya sabemos el voltaje que existe entre el capacitor 324 y vemos cuando regresamos al circuito anterior donde teníamos tres capacitores, a este circuito de más arriba, donde ya tenemos separados o podemos observar la conexión entre el capacitor 3 y el 24. ¿Qué podemos asegurar ahí, muchachos? Por ejemplo, ¿qué podemos decir del voltaje en el capacitor 3? ¿Cómo sería el voltaje en el capacitor 3 con respecto al voltaje en el capacitor 324? ¿Alguna idea, muchachos? Pues diferente, ¿no? ¿Diferente o igual? Igual, porque están en Fíjense, paralelo. chéquense que están en paralelo, entonces, este voltaje 324 que fue el que encontramos en el cálculo anterior, cuando vemos y regresamos a esta parte del circuito, podríamos asegurar que este voltaje 324 es igual al voltaje que existe entre 2 y 4, y es igual al voltaje que existe entre 3. ¿Por qué? Porque están en paralelo, y entonces todos son iguales a 8.066 volts. Y con esto ya pusimos en claro el voltaje 3, y una vez lo voy a anotar aquí para que no se me olvide, 8.066. Todavía me falta encontrar el voltaje 2 y el voltaje 4. Pero bueno, voy por buen camino. Y aquí, muchachos, ya que conozco esto, todavía me haría falta conocer el voltaje 2 y el voltaje 4. Bueno, aquí voy a lanzar la pregunta entonces. Si quisiera yo calcular el voltaje 2 en este momento, ¿podría yo hacerlo? Por definición, el voltaje 2, ¿cómo lo tendría que calcular? ¿A qué sería igual? A la carga ¿A cuál sobre carga? la capacitancia. ¿Cuál carga? La carga 2. La carga 2. La carga 2 entre la capacitancia 2, ¿no? Sí. Y en este momento no conozco cuánto vale la carga 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque lo único que sé es que el conjunto de 3, 2, 4 tiene una cierta carga. Si yo aquí conozco la carga del conjunto de 3, 2, 4, aquí sé que este conjunto tiene una carga, en su conjunto tiene una carga de 349.5, que es lo que calculamos al final, 349.5 microcoulombs. Pero esta es la carga total de estos tres, pero está repartida entre los tres, entonces necesito yo determinar la carga solita de la 2, entonces no puedo en este momento todavía determinar cuál es esa carga, pero sí podría, por ejemplo, encontrar, separar esta carga y encontrar cuánto vale la carga 3, por ejemplo, y cuánto vale la carga 2, 4, y sería mi siguiente paso. Entonces, nuevamente voy a escribir aquí, por definición, ¿cuánto vale mi carga 3? ¿Cómo la tendré que encontrar? ¿A qué sería igual? Muchachos. Voltaje por capacitancia. Sí, pero ¿cuál voltaje y cuál capacitancia? El 3, ¿no? El voltaje 3 por la capacitancia 3. Conozco el voltaje 3. Sí, ¿no? Aquí está. El voltaje 3 es igual a 2,4 y es el 3 igual a 324 porque es el que calculamos en el paso anterior. Y entonces son esos 8.066 volts multiplicados por la capacitancia 3, que es un dato que me dieron desde el principio, de 30, ¿no? 30 microfaradios. Y si hago esta operación puedo encontrar la carga microfaradios. La carga del capacitor 3. ¿Cuánto me da eso? 30 por 8.066.
241.98. ¿Por 240 y qué, perdón? 241.98. Ajá. 98, gracias, Alondra. 241.98 micro coulombs, descarga microcoulombs. Ok, ya encontramos esa carga. Ahora, necesitaríamos o podríamos encontrar la carga 2,4, ya que estamos por aquí, podemos encontrar cuánto vale la carga 2,4, porque de hecho la vamos a necesitar para determinar ese voltaje, esta carga 2 y ese voltaje 2. Ok. ¿Cuánto valdría la carga 2,4, muchachos? Por definición, ¿a qué sería igual? El voltaje de 2,4 Ujú. por la capacitancia de 2,4. Muy bien, el voltaje 2,4 por la capacitancia 2,4. Y el voltaje 2,4 no tenemos problema porque aquí ya lo identificamos que es exactamente igual al 3,24, igual al 3 y es 8.066 volts. 8.066 volts multiplicado por la capacitancia 2,4, esa no la tenemos a la vista. Voy a regresarme a la lámina anterior, aquí la calculamos. ¿Cuánto vale la capacitancia 2,4? ¿Alguien ya la vio? ¿Cuánto vale la 2,4? 13.33 microfaradios. 13.33 microfarads, eso es lo que vamos a utilizar aquí. 13.33 microfaradios. Y si me ayudan, ¿cuánto me da 13.33 por 8.066? Me dio 107.50. 107.51. 107.51, ok. 107.51 micro coulombs. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ya tengo la carga 2 y 4. Ya tenemos la carga que existe aquí. Voy a regresar aquí en este circulito amarillo está la carga 2,4. Esta que acabamos de calcular de 107.51. Y vemos que esa corresponde a los dos capacitores, al C2 y al C4 que están conectados en serie. ¿De qué nos serviría eso o qué podríamos asegurar? Ahora que ya conocemos la carga 2,4, ¿qué podríamos asegurar acerca de la carga 2 del capacitor 2 y de la carga 4 del capacitor 4? Que son iguales. Que son iguales, ¿no? Que son iguales a esta que acabamos de calcular, porque están en serie. Y entonces esta carga 2,4 que acabamos de calcular nos permite asegurar que la carga 2,4 es igual a la carga 2 y es igual a la carga 4. Y entonces todas esas son iguales a 107.51 microcoulombs. ¿Sí vimos de dónde eso, muchachos? Regreso aquí a la parte del circuito hasta el extremo izquierdo, porque estas dos capacitancias estaban en serie. Entonces de ahí podemos asegurar ese valor de las cargas 2 y 4. Entonces voy a de una vez aprovechando aquí para irlas anotando. Me queda que la carga 2 es de 107.51 microcoulombs. Que la carga 4 también es de 107.35 microcoulombs. Ok. Lo único que me resta es determinar cuánto vale la carga 3, muchachos. Por definición, ¿cuánto valdría la carga 3? ¿Cómo lo tendría que calcular? Pero, y la carga 3. Ah, ya la tengo aquí, perdón. No, ya está ahí. Es 241.98. Ya tengo entonces todas las cargas.
Cuando ya tengo todas las cargas, ya no debo tener impedimento para calcular los voltajes. Porque, por ejemplo, ya que habíamos planteado, el voltaje 2 era carga 2 entre capacitancia 2, pero como no conocíamos el voltaje 2, la carga 2, no podíamos resolver. Pero ahora sí ya sabemos cuánto vale la carga 2. ¿Están de acuerdo? Dijimos que vale igual la carga 4, igual a la 2,4 son 107.51 microcoulombs entre la capacitancia 2, que vale 20 microfaradios. ¿Cuánto es? 107.51 entre 20. Me dio 5.375. 5.375. Y esos son Sí. volts. Es el voltaje del capacitor 2. Es este, 5.375 volts. Ya nada más nos restaría determinar cuánto vale el voltaje 4. Por definición, ¿a qué es igual el voltaje 4? A la carga 4 entre la capacitancia 4. Muy bien, la carga 4 entre la capacitancia 4. Y entonces, si hacemos eso, la carga 4 igual ya la definimos aquí, la encontramos por este proceso de igualación a la carga 2,4, que ya hemos calculado previamente en 107.51 microcoulombs. Entre la capacitancia 4, que son 40 microfaradios. Y eso me da que son 2.87. ¿2 puntos qué, perdón? 687. 2.687 volts. Y eso es el voltaje 4, 2.687 volts. Y con eso estaríamos terminando, muchachos, encontrar todos nuestros parámetros. Desde luego también puede ser que nos pidan energías. Y ya energías, pues simplemente sustituir valores de voltajes, de cargas, de capacitancias. Ya no tendría gran chiste, solamente sería hacer el cálculo. El punto interesante es encontrar los valores de cargas y voltajes individuales, porque de ahí ya podemos calcular lo que queramos en cuanto a energías o la combinación que queramos para calcular energía. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna. ¿No? Nada más vamos a recordar, vamos a puntualizar aquí unos detalles. A ver si podemos visualizar eso. La carga 3 y la carga 2,4, que son la que tienen estos dos capacitores, decíamos que era de 349.5. Y a la hora que las calculamos, encontramos aquí sus valores. Aquí nada más para corroborar eso. Si nosotros sumáramos estas dos cargas, me ayudan cuánto es esta carga de 2 más esta carga 3. 241.98 más 107.51. 349.49. 349.49. 349.49 microcoulomb. Esto es aproximadamente 349.5 microcoulomb, que era lo que dijimos que era la carga total de esta parte del circuito, o del capacitor equivalente 324. Aquí vemos cómo esta carga se reparte entre estos dos, pero al final suman esta misma capacitancia. Nada más es el dato, digamos, para que nos sirva para corroborar que está bien nuestro cálculo, porque llegamos al mismo valor que habíamos previsto que
era el de la carga de ese arreglo. Pero bueno, vamos a recapitular, muchachos. ¿Cuál es el proceso para resolver esto? Voy a regresarme a la lámina anterior. ¿No es cierto? No es esta. Ahí está. Primer punto, identificar identificar la parte del circuito que vamos a poder reducir a un capacitor equivalente. Esto es, lo primero que hicimos aquí fue identificar esta parte del circuito. Ese fue el primer punto. Tenemos ahí el chat. Y calculamos su capacitancia equivalente. Tenemos que ver lo de la tarea. Sí, me dicen de las esferas y las placas. El procedimiento es el mismo, sí, lo único que, pero en el caso de las esferas no te están preguntando, no te piden que calcules la capacitancia, sino que calcules los potenciales. Ahorita hacemos el ejercicio. Denme oportunidad 2 minutos en recapitular esto, cómo vamos a resolver. Encontramos las equivalentes, luego redibujamos, vamos haciendo un circuito más simple. Igual seguimos identificando conexiones que podamos identificar plenamente como serie paralelo y encontramos sus equivalentes hasta que tenemos un circuito ya sea puramente serio, puramente paralelo y podemos calcular una capacitancia total. Y cuando tenemos una capacitancia total empezamos a regresar hacia los circuitos previos que hemos redibujado para empezar a encontrar las cargas individuales o las cargas por cada capacitor o cada grupo de capacitores, porque eso lo necesitamos para determinar los voltajes en cada capacitor o en cada grupo de capacitores, porque nuevamente eso lo vamos a necesitar para regresar al circuito anterior y encontrar las cargas individuales de cada capacitor o cada grupo de capacitores, porque eso nos va, que es lo que hicimos acá en la siguiente, porque eso nos va a permitir calcular los voltajes en cada capacitor y en el camino vamos a ir determinando las cargas individuales. Entonces ese es el proceso así a grandes rasgos. Vamos a hacer todavía un ejercicio adicional con respecto a esto. Vamos a hacerlo de corrido en la siguiente sesión. Pero vamos a aprovechar ahorita para las dudas, muchachos. Me decían primero, aquí la cuestión del gradiente de potencial, que déjenme revisar el chat, que encontraron la información de que se hace con integrales. Efectivamente es un tema escabroso, pero lo podemos simplificar, muchachos. Voy a hacer esto. Ahí su ejercicio, la tarea, les dice que son una esfera de 10 centímetros de radio, si no mal me acuerdo. Voy a tratar de representar eso. Una esfera de 10 centímetros de radio sería, por ejemplo, esto. Y aquí dentro, considero que está concentrada la carga. La carga de esa esfera está concentrada aquí. Entonces, si me dicen que hay una esfera de 10 centímetros de radio, pues aquí hay 10 centímetros hacia la superficie de esta esfera. Y entonces, en este punto, puedo calcular un potencial. Vamos a llamar a este punto A. Puedo calcular un potencial en este punto A. Y luego, si me dicen que hay un rollo después de 5 centímetros en la misma distancia, algo así por el estilo, quiere decir que en esa misma dirección, 5 centímetros más acá, o sea, acá 5 centímetros más lejos, 5 centímetros más lejos, hay un punto B, y podemos calcular un potencial en este punto B. Y entonces, de aquí a acá hay una distancia al punto A, y de aquí a acá hay una distancia al punto B. Y el gradiente de potencial se define, muchachos, como el negativo
de la variación del potencial entre la variación de la distancia. Esto es, digamos, si el potencial va de A a B, es el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A entre, pero falta aquí el negativo, es el negativo, es un signo menos, entre la distancia del punto B menos la distancia del punto A. Esto es, tenemos que sacar la diferencia entre las distancias y la diferencia entre los potenciales y le aplicamos el signo negativo, lo multiplicamos por -1 y esto me da el gradiente de potencial. Tome nota de eso porque esa es la ecuación que van a estar para determinar el gradiente de potencial y con esta consideración que acabo de hacer. Por ahí me decían algo de los capacitores, si pueden tomar el micrófono y me pueden decir de viva voz porque necesitaría yo saber la referencia del problema. Esa también funciona para las placas, ¿Sí? o sea, buscar la gradiente, El gradiente también funciona para las placas. pero sí es la misma entonces, la misma fórmula. Para el gradiente sí, Ah, ok. sí, Gracias. sí, es la misma. O sea, hay que tomar en cuenta potenciales en dos puntos diferentes y distancias a dos puntos diferentes y con eso encuentras ese gradiente de potencial. Efectivamente es una cuestión de integrales y derivadas, pero ya simplificada, digamos, a una forma más simple, es como la podemos aplicar así con esta ecuación que les puse aquí. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario adicional? Algo que me haya faltado por ahí. ¿Algo más que quieran agregar? No, muchachos, Profe. regálenme, perdón, ya no, regálenme su participación ahí en el chat, por favor. Pongan nada más la palabra participación, los que estuvieron participando, y yo la registro después. Mañana nos toca clase, nos toca el viernes, ¿no? El viernes tenemos la última oportunidad de hacer un ejercicio, muchachos, el examen la próxima semana. Profe, 2 partes, sí. disculpe, ¿no cree que nos pueda dar un poco más tiempo para entregar esa tarea, la de la que se entrega hoy? Sin problema, de aquí al viernes puedes entregarla. Ah, ok, gracias. Vale, lo ajusto y si no lo ajusto de toma, no te preocupes, entrégala en cuanto tengas oportunidad, nada más que sea antes del examen para que sirva, ¿no? Sí, gracias. Vale, entonces, muchachos, nos vemos el día viernes para hacer un ejercicio adicional de esto. Y les recuerdo que el examen el próximo lunes y viernes en 2 partes para poder tener 2 horas para resolverlo, 1 hora cada día. ¿Vale? Gracias. Muchachos, si no hay nada más, les agradezco su asistencia, que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos mañana. No mañana, no el viernes, para otro ejercicio. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. No, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Finalizo para todos, gracias.